¿Por qué la gente de Estados Unidos se muda tanto? Yo viví 7 años en Miami y llevo 2 años en New Jersey. Historias que son muy comunes de escuchar. Y sin dudas les puedo decir que la gente está buscando constantemente un mejor lugar para vivir y así mejorar su calidad de vida. Pero, ¿cómo será la vida en Seattle? ¿Qué beneficios y contras traerá vivir en la ciudad Esmeralda? Eso lo veremos en el video de hoy. Seattle es una ciudad que según la persona que te la muestre la puedes odiar o la puedes amar. Porque es que esta ciudad tiene varios extremos y uno de los extremos es el tiempo, como ustedes están viendo. Ahora mismo, este día que ustedes están viendo es el llamado día gris aquí en Seattle. Vean. No hay sol y además de eso hace frío, porque acuérdense que en Seattle estamos completamente al noroeste de los Estados Unidos, prácticamente en Canadá. Entonces el clima realmente puede ser extremo. Ahora mismo hacen 12 grados Celsius y bueno, no está lloviendo y eso es algo por lo que tenemos que agradecer. En este video les voy a hablar cómo es la vida en Seattle, todo lo que tiene que ver con el costo de vida, con el entretenimiento, con los servicios, con la vivienda, con todo. Para comenzar quiero contarles que Seattle es una ciudad muy pero muy cara. Ya verán incluso hasta el precio de la gasolina en este video. Pero bueno, por ejemplo, el salario mínimo en la ciudad de Seattle, no en el estado de Washington, es de $19 la hora. He experimentado durante todos estos viajes que he podido hacer que para tú lograr realmente conocer la ciudad tienes que conocer las personas que viven en esa ciudad. Dicho de otra manera, que las personas que viven donde estoy visitando te cuenten su realidad, te cuenten su perspectiva y te muestren la ciudad como ellos la ven. Por eso el día de hoy quiero traer testimonios en este video para poder conocer cómo es realmente la vida en Seattle. Y como les acabo de comentar, tener este sol ahora mismo que toca mi cara es algo que no podemos ver todos los días aquí en esta ciudad y hay que agradecerlo el día de hoy. Encuentro con una amiga, Ale, bienvenida al video. Ella es de Venezuela y vive aquí en Seattle hace como 2 años, ¿verdad? Entonces cuéntanos, ¿cómo es el tema de conseguir trabajo aquí en Seattle y cuánto es que te pueden pagar por los trabajos? El mínimo de la ciudad es $19.97 y todos los trabajos te van a pagar más de $20 la hora. Por lo menos en lo que yo trabajo, que es el cuidado de niños, el salario ronda desde los $20 hasta los $40 por hora. Depende también si trabajas en un childcare, en un preescolar, como niñera particular, pero hay muchas oportunidades dentro de ese rango. Ahora una pregunta importante y es que ¿se consigue trabajo fácil aquí en Seattle? Depende, o sea, si hablas inglés, yo creo que es muy fácil conseguir trabajo. En el tema del cuidado infantil es muy fácil conseguir trabajo, pero tienes que contar con calificaciones especiales como por ejemplo CPR, cursos de patógenos. Necesitas una preparación previa, pero es muy fácil conseguir trabajo. Yo diría que tienes que tener un inglés promedio, entender un poco para que te puedas comunicar con la familia, pero es bastante fácil. Ella se llama Ana Karen y adivinen, es mexicana. Soy mexicana. Viviendo en Seattle hace 1 año y es que Ana Karen está aquí por una peculiaridad que se me hace muy familiar aquí y es que cuéntanos, ¿qué tú haces aquí en Seattle? Yo soy au pair en Seattle, llegué a Washington hace 1 año y para los que no sepan qué es ser au pair, es ser prácticamente niñera y en este programa básicamente vives con una familia gringa, te dedicas a cuidar a sus hijos, pero ellos también te proveen de alimento, alojamiento y algunos que otros gastos como podrían ser artículos personales y te dan carro. Entonces tener esta experiencia, si encuentras una buena familia, puede brindarte muchas oportunidades para conocer el extranjero, en este caso Estados Unidos. Yo tuve la fortuna de llegar a Seattle y la verdad es que me enamoré de este lugar. No me esperaba llegar a un lugar tan bonito. Pero Seattle también tiene sus contrastes y hay que tenerlos en cuenta en este video. Es muy común encontrarse no solo homeless por muchos lugares de la ciudad, sino también personas drogándose. Algo que me sorprendió es que la gente ya lo ve como una normalidad y es muy común ver a niños y mujeres caminando al lado de personas con jeringas. El fentanilo ha llegado a esta ciudad y es algo que se puede ver con solo salir a la calle. E incluso muchas tiendas en esta zona han tenido que cerrar por esta situación sumado a los robos.
Ana Karen, cuéntanos por qué te has enamorado de la ciudad. ¿Qué es lo que ves que te gusta mucho? Ya que Seattle tiene muchos contrastes. Como mismo hoy te puedes encontrar este día así soleado, otros días te los puedes encontrar que es súper nublado, súper triste. Y entonces cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de Seattle? Bueno, puedo empezar diciendo que cuando yo llegué a este lugar me enamoré de la naturaleza. Me hizo acercarme mucho a esta parte natural y fue lo que me encantó de este lugar. Y la parte que menos me gusta creo que es el horario de invierno. En México al menos esto no pasaba, pero algo que me impactó fue que en algún punto empieza a anochecer a las 4:30, todo se pone oscuro y me dan ganas de irme a dormir. Entonces eso es lo que diría que es difícil, y también los días grises en invierno. Los días grises te pueden llevar un poco a la depresión. Justamente este parque donde nos encontramos al día de hoy, que se llama Kerry Park, es uno de los lugares más emblemáticos de aquí de la ciudad de Seattle, donde las personas vienen a tomarse fotos, a hacer este tipo de actividades aquí. Incluso hasta hacen picnic porque vean cómo es el terreno aquí. Realmente es un lugar que es completamente abierto, gratuito. Hay parqueos, es decir, aquí en la calle las mismas personas se parquean. Está sumamente bueno. Y es que hay un dato sumamente curioso, y es que en el 2007 este parque fue declarado como uno de los 10 mejores lugares para ver la puesta del sol por National Geographic Traveler. Imagínense si es hermoso. Que nada más, vean estas vistas. Por si fuera poco, Seattle es el lugar de empresas sumamente importantes como pudiera ser Amazon, Microsoft, Boeing, incluso hasta de Zillow y de Costco. Y acá tenemos a Roger, que es cubano y trabaja en Amazon. Y yo quisiera que tú nos contaras cómo ha sido tu experiencia, cómo lograste trabajar en una empresa tan importante. Bueno, nosotros vivíamos originalmente en Miami, en Florida, pero como trabajar en tecnología estábamos buscando ofertas en un lugar donde pagaran más y también para vivir algo diferente que no fuera Miami. Y eventualmente salió esta oferta aquí en Seattle. Y nada, después de 7 meses trabajando remoto durante el COVID desde Miami, decidimos mudarnos para acá. Lo bueno que tiene Seattle es que hay mucha tecnología y mucha oferta de trabajo que pagan bien. Y no es el único lugar del país donde hay, pero es un lugar que por lo menos nos gusta bastante. Pero bueno, ¿cuál es tu trabajo en sí en Amazon y cómo fue que lograste entrar a la empresa? Bueno, mi trabajo es software engineer. Soy parte de varios equipos que optimizan y dan mantenimiento a varias de las cosas más importantes que Amazon ofrece en el internet. Para entrar a Amazon es un proceso más o menos complicado. Tienes que ir a pasar una serie de entrevistas donde te prueban que sepas muchas cosas básicas de ciencia de la computación y de programación en general y de experiencia previa laboral que tengas. Pero la entrevista fue un poco complicada, fue la segunda vez que la pasé, la primera vez no la pude pasar. Pero después que se dio, sí, Amazon ha sido una experiencia muy positiva para mí y para mi esposa. Y mudando para Seattle fue una de las mejores decisiones que hemos tomado. Porque aquí siento que profesionalmente los dos nos hemos desarrollado muchísimo. Y que sí, Seattle tiene sus cosas raras, pero a nosotros nos encanta. Creo que algo que también tiene Seattle es que cualquier trabajo te da seguro médico, que es algo que por lo menos nosotros que vivíamos en Florida, si tú no tienes un trabajo que sea un trabajo profesional, pues ningún trabajo te va a dar eso. Entonces yo creo que eso es algo súper bueno de la ciudad. Y también el tema de las oportunidades de estudio, porque yo estoy estudiando educación infantil y es muy fácil que la ciudad te dé becas, te dé oportunidades de pagarte, que puedas estudiar gratuitamente. Incluso los trabajos, hay algunos trabajos que te dan hasta $5,000 por año como beneficio para poder estudiar. Pero es verdad que algo que he escuchado de mucha gente que vive aquí es que el costo de vida es muy alto, y de hecho es verdad. He visto que Washington es uno de los estados más costosos en Estados Unidos, y yo al viajar lo he notado, por ejemplo, en la gasolina. En otros estados cuesta alrededor de 3 menos, pero aquí y en esta fecha casi está llegando a $5 el galón, y eso es muchísimo, de verdad. Entonces podemos notarlo en esas cosas, pero igual los productos de la canasta básica, cosas así, son bastante elevados comparado con otros estados. Cabrón, miren, la gasolina a $4.89 la regular y el diésel a $4.69 aquí mismo en esta gasolinería, en esta avenida. Hiper mega caro. Nosotros que en Florida la veíamos cara en 3 y pico, así que imagínate aquí estar pagando casi $5. Está mucho más cara, yo no sabía esto. Miren, aquí estamos en una móvil y fíjense, la regular está a $4.85, la extra a $5.5 y el diésel a $5.15. Vean solamente qué
cara, caballero. Un tema importante que hay que tratar sí o sí es el tema de la vivienda. Ya sea si quieres comprar una casa o si te quieres rentar normalmente. Me da muchísima curiosidad saber si las casas son muy caras aquí o las rentas. Cuéntame. En las rentas aquí puedes conseguir desde $1,000 un apartamento tipo estudio muy chiquito, que no tenga lavadora y que tenga una nevera chiquitita, quizás 2 hornillas de cocina, pero puedes vivir solo. Después ya algo un poco más grande te puede costar entre $1,500, $2,000. Una casa puede costar $3,000 rentarla. Y esos precios también es subjetivo a la parte de la ciudad. Entre más cerca del centro vivas, más caro va a salir, obviamente. Entre más cerca de 10 metros, más caro te va a salir. Y entre más afuera estén, te va a salir un poquito más barato. Tienes que ponerle una balanza que te conviene si tú vives en Seattle, si te conviene vivir cerca del centro o no. Depende de las personas también, depende de cuánto te dé el bolsillo. Seattle es una ciudad bien cara, pero no es tan cara si la compara, por ejemplo, con San Francisco o New York City. Es cara, pero no es tan cara como las más caras del país. Y bueno, para comprar casa, ¿cómo es el tema de comprar casa? ¿Es muy difícil o cómo tú lo catalogas aquí en esta ciudad? Para nosotros el proceso de comprar casa empezó siendo muy complicado y luego se hizo fácil porque también cambiamos nuestras expectativas de acuerdo a lo que estábamos buscando. Nosotros empezamos queriendo comprar una casa, una vivienda unifamiliar, y el tema de comprar casa aquí es bastante complicado porque hay mucha oferta y mucha demanda también. Entonces la casa puede salir en un precio y una persona va a poner mucho más dinero y otra persona va a poner más y otra persona va a poner más, y la casa va a subir del precio, no sé, inicial va a salir $200,000 más. En Los Ángeles así también. Los Ángeles así más violento que aquí todavía. En Los Ángeles las ofertas se duplican el precio de las casas en Los Ángeles. El contexto por lo que eso pasa es porque aquí en Seattle, lo que es la ciudad de Seattle, dentro de los límites de la ciudad, no hay mucha construcción de casas unifamiliares. Entonces hay casas aquí que fueron construidas en los 70, en los 80, que son casas antiguas, pero están en una propiedad muy importante. Entonces lo que pasa es que hay compañías que compran esas casas y después ahí donde había una sola casa, construyen un edificio donde pueden rentarle ponle 10 personas, 10 familias en un edificio en el mismo espacio. Y eso es lo que pasa, que mucha gente las que compran así suben esas ofertas no son personas que están comprando la casa para vivir ahí, sino son compañías que se dedican a hacer negocios real estate. Y eso pasa en Seattle, porque no hay mucha construcción de casa. Lo que hay es construcción de edificios, pero de casa no hay, por eso las casas cuestan muchísimo. Por eso después nosotros decidimos comprar un apartamento, y ya al buscar un apartamento pues fue súper fácil. Fuimos la única oferta que tuvieron en este apartamento y pudimos negociar el precio, todo, pero bueno, esas cosas no pasan con las casas. Costó arriba de los $300,000 y es un apartamento de 1,5 cuartos con un baño. Para nosotros esto fue una muy buena oportunidad porque nosotros estamos pagando ahora mismo lo mismo que pagábamos de renta. Entonces estamos sintiendo que estamos guardando dinero porque en un futuro, si lo decidimos vender, pues vamos a recuperar nuestro dinero. Algo que he podido comprender en el poco tiempo que llevo en los Estados Unidos, que bueno, es algo que lo tenía claro desde Cuba también, y es la diferencia de la calidad de la gente, ¿sabes? Que aquí somos como, bueno, aquí son como más despegados, y nosotros los latinos somos como que muy, pero muy sociables. Y entonces, cuéntame cómo es aquí en Seattle. Lo que yo he podido percibir es que realmente los americanos sí se enfocan muchísimo en el trabajo y le ponen menos atención a sus relaciones, a sus vínculos. De hecho, entre más te vas al norte, se dice que las personas son más frías, y es verdad. O sea, a veces poder hacer amistades con los gringos es bastante difícil porque se enfocan mucho en el trabajo y los fines de semana es su familia. Entonces, creo que al menos para mí lo que ha funcionado es mucho meterme más a las comunidades latinas y así hacer amigos. Pero realmente yo no tengo amigos gringos jóvenes porque su círculo a veces es muy cerrado. Y algo también súper diferente es que todos los lugares aquí cierran a las 8 de la noche, y para mí como mexicana es como apenas la vida nocturna está empezando en esos momentos. Y este es como un shock porque a las 8 todo está cerrado, y eso quiere decir que ya todos tienen que estar en su casa sin salir y sin hacer nada. Y por ejemplo, los antros también latinos, o los antros en general, los cierran a las 2 de la mañana, cuando en México hasta te la amaneces, no sé, a las 5 o 6 de la mañana. Entonces cambia mucho como la manera de interactuar con la gente porque ellos tienen como más sus horarios más definidos para todo. Siéntanse afortunados de tener esta hermosa vista con sol y estas nubecitas, porque normalmente esto no se ve aquí. Tenemos la fortuna de que está empezando la época buena, pero gran parte del año, o si no es que la mitad del año, son días grises, nublados, con lluvia,
frío y esto causa una gran tendencia a deprimirse porque de verdad que los días grises te hacen sentir como bajoneado o falta de energía y esto puede ser bastante complicado para las personas que tienen problemas emocionales porque puede llegar a casos muy extremos donde la gente de verdad piensa en terminar con su vida y esto es solamente por el clima. Entonces es un choque bastante drástico para mí porque en México tenemos sol casi todos los días. Estamos en un día típico de Washington, lloviendo y gris. Gris y con lluvia y frío. Sí. Normalmente así es.